Listo, pues si quieren vamos a empezar. Ya hemos tenido algunas clases juntos, pero bueno, a quien no haya tenido el gusto, yo soy la doctora Alina Barrete, soy internista, igual que ustedes de este programa, y soy nefróloga. Entonces nos vamos a estar viendo muy seguido por aquí. El tema que vamos a revisar el día de hoy es hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica. En relación al temario, vamos a hablar acerca de diferentes mecanismos fisiopatológicos, los distintos fenotipos de hipertensión arterial que existen, los métodos adecuados para la toma de presión arterial y el tratamiento en pacientes con terapia de reemplazo renal y en aquellos que se encuentran con algún tipo de terapia de sustitución, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿De acuerdo? La hipertensión, y si nosotros nos vamos a las guías europeas del 2018, lo definen como el valor de presión arterial en el cual iniciar algún tipo de tratamiento de manera invariable supera el riesgo según los estudios clínicos. Este es un problema bastante frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica. Aproximadamente el 85% de los pacientes que se encuentran en un estadio 3 a 5 presentan algún tipo de hipertensión arterial, y ustedes, los que han rotado con nosotros y que han estado en contacto con pacientes nefrópatas, pues podrán corroborarlo. Su incidencia y prevalencia se va incrementando conforme incrementa la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y la hipertensión, pues, es un fuerte factor de riesgo cardiovascular que podemos modificar en nuestros pacientes con enfermedad renal. Me voy a ir un poquito rápido porque la verdad es que la clase es larga y es un poco compleja. Si tienen alguna duda o pregunta, váyanme interrumpiendo conforme va la clase, ¿de acuerdo? En relación a los mecanismos fisiopatológicos, en los pacientes con enfermedad renal crónica tenemos una sobreactividad del sistema nervioso simpático, tenemos la presencia de sistemas hormonales que, como ustedes bien imaginarán, es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. También hablaremos un poco sobre la retención salina y el juego o el papel que tienen en la hipertensión arterial y pues obviamente la disfunción endotelial. Es importante recordar que todos los pacientes con enfermedad renal crónica se consideran pacientes con alto riesgo cardiovascular independientemente de la etiología. ¿Qué pasa y por qué se activa el sistema simpático? Ya hablaremos más adelante que tenemos una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina per se y la retención de sodio que tienen los pacientes con esta enfermedad produce una sobreactividad del sistema simpático. De manera subsecuente tenemos un aumento de la renina y, si ven, aquí vamos a tener o presentar un círculo pues vicioso. Vamos a activar la renina, vamos a tener una mayor cantidad de angiotensina y una sobreactividad del sistema simpático. Asimismo, produce una proliferación del músculo liso, que esto de manera invariable va a aumentar las resistencias, que, como ustedes ya saben, es uno de los parámetros que influye en la tensión arterial. En relación a los sistemas hormonales, de manera compensatoria, nosotros, al tener una reducción del flujo en capilares peritubulares de los glomérulos esclerosados, vamos a tener un incremento de este eje. Tenemos un incremento de la angiotensina, ya platicamos que esto va a producir vasoconstricción por el incremento de la actividad simpática. Tenemos también una mayor absorción del sodio, tanto en el túbulo proximal como en el túbulo colector, y esto lo hace nuestro cuerpo con el objetivo de mantener la tasa de filtrado glomerular utilizando las nefronas que aún pues tienen funcionalidad. En relación a la retención salina como tal, esto nos produce tanto elevación de la presión arterial por mecanismos que son dependientes de volumen y aquellos que son independientes de volumen. Los dependientes de volumen, la verdad es que es una teoría. Les dejo este artículo que fue publicado en el American Journal of Kidney Disease en el 2007 de uno de mis maestros de allá de nutrición, en el que habla acerca de los uvain-like steroids. Estos son un tipo de esteroides que se sintetizan en la glándula suprarrenal, que su mecanismo principal es bloquear la bomba de sodio-potasio. Esto, de manera subsecuente, va a hacer que se incrementen los niveles tanto de sodio como de calcio a nivel celular, va a favorecer la vasoconstricción y también la remodelación como tal del vaso, ¿de acuerdo? También de los mecanismos dependientes de volumen, vamos a tener un incremento como tal de la perfusión tisular, y de manera subsecuente el cuerpo, como mecanismo compensatorio, va a producir una vasoconstricción. ¿De acuerdo?
Y de los independientes de volumen, ya vimos en el esquema anterior que uno de los patrones o situaciones que hacen que se incremente el sistema simpático, pues es como tal la retención de sodio. Y tenemos también un incremento en la rigidez vascular. Entonces, como les comentaba, esto es el efecto que hacen los Uvain-like steroids. Lo que hacen es incrementar la cantidad de sodio y de calcio a nivel celular. Obviamente estoy hablando del endotelio, más bien del músculo liso de los vasos sanguíneos. Esto de manera subsecuente, con un incremento en los niveles de calcio a nivel intracelular, va a producir vasoconstricción y también producen fibrosis como tal del vaso. Entonces, esto es un mecanismo que produce una alteración de manera irreversible a nivel de los vasos sanguíneos. Y bueno, en relación a los independientes de volumen, les comentaba que como tal retener sodio va a favorecer la rigidez vascular al incrementar el factor de crecimiento transformante. Esto va a favorecer la hipertrofia del músculo liso. Y el incremento de la actividad simpática, pues ya lo platicamos, ¿no? Tenemos un incremento de los niveles de sodio, esto se detecta por el hipotálamo y se produce un aumento ¿cómo se llama? Del sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Y vamos a tener vasoconstricción. Entonces, en conclusión, tenemos remodelado a nivel el del músculo liso, también a nivel endotelial, tenemos estímulos y sobreactividad tanto del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema simpático que van a producir vasoconstricción, ¿de acuerdo? Y como ustedes ya bien saben, supongo que ya llevaron su módulo de cardio, de manera invariable, todo este tipo de enfermedades crónico-degenerativas terminan alterando el endotelio al producir una disminución del óxido nítrico. Esto va a producir una disfunción endotelial, generación de especies reactivas de oxígeno que terminan produciendo un daño como tal de la vascularidad y favoreciendo la rigidez del vaso. ¿De acuerdo? ¿Alguien, tanto en el metro o alguien que esté aquí, sabe qué es el dipping? ¿Qué es el dipping, Víctor? Son las variaciones que hay en la presión arterial dependiendo del momento en el día en que sucede, sobre todo sucede esto en la noche. Excelente, ajá. Causado por la diferente estimulación del sistema nervioso simpático, las variaciones del estímulo. Del ciclo circadiano. Ok, ¿te acuerdas del porcentaje que tiene que disminuir la presión arterial o alguien allá en el metro o en el Sanjo para decir que es el dipping esperado? ¿Alan? ¿No? ¿Sophie? ¿No? ¿Alguien por allá? Ajá, del 10 al 20%. ¿Quién dijo eso? Perfecto, muy bien, Víctor, bien. Ok, justo lo que comenta, y esto es algo que necesitamos es conocer y saber todos como internistas y también todos los médicos generales que espero, si así ustedes lo desean, tengan algún tipo de especialidad, cómo saber qué es lo que va a pasar en nuestro patrón de presión arterial durante la noche. ¿De acuerdo? En condiciones normales debe existir una disminución del 10 al 20% de la presión arterial. Y nosotros, utilizando un mapa, que ahorita vamos a hablar de eso, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, podemos definir qué patrón tiene nuestro paciente. Vamos a clasificarlo en 4 categorías. El DIPER, que ese es el paciente que tiene la disminución como tal de la presión arterial del 10 al 20%. Sacamos la relación entre la presión de la noche y la presión del día, literalmente una división, y eso nos tiene que salir entre 0.8 y 0.9, que sería una disminución del 10 al 20%. ¿De acuerdo? Hay pacientes que son DIPER extremos, que quiere decir que disminuyen más del 20% la presión arterial. Los que no son non-DIPER, que son los que no tienen esta disminución de al menos el 10%, y los que son DIPER reversos, que quiere decir que incluso tienen un incremento como tal de la presión arterial. ¿Qué importancia tiene esto? Pues mucha, porque aquellos pacientes que no tienen DIPER o que son DIPER reverso tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares a largo plazo. Y ahorita vamos a platicar de eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿todos quedó claro qué es el dipping? Bueno, aquí se los dejo como en un esquema un poquito más favorable. Aquí podemos ver que el dipper reverso tenemos un incremento de la presión arterial durante la noche. Non-dipping hace menos del 10% de disminución de la presión arterial. El dipping fisiológico que tenemos que tener es una disminución del 10 al 20% y el dipping extremo es arriba del 20%. ¿Cuáles son las causas por las cuales nosotros no presentamos esta disminución de la presión arterial?
pues se ven pacientes que tienen SAOS, pacientes con falla cardíaca, pacientes con enfermedad renal crónica, con alteraciones estructurales como tal de la vasculatura y pacientes diabéticos, que si se dan cuenta, todos ellos pues van a tener algún riesgo de presentar pues problemas cardiovasculares, ¿vale? Entonces les dejo este estudio. Fue realizado por Mojón y Ayala. Es un estudio que incluyó aproximadamente 10.271 pacientes, de los cuales 3.200 aproximadamente padecían enfermedad renal crónica. Se valoró el patrón circadiano de la presión arterial en pacientes con y sin enfermedad renal crónica con un mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, por 48 horas. ¿Y qué fue lo que pasó? Si nosotros vemos no sé, aquí está el señalador. Si vemos aquellos pacientes que estaban clasificados como estadio 5, ¿qué patrón de presión arterial tenían con mayor predominancia? Non-deeper, justo. Entonces, si nos damos cuenta cuál era el de los pacientes con estadio 1, ¿cuál es el que tiene mayor predilección? Deeper. Entonces, conforme vamos presentando un deterioro de la presión de la enfermedad, de la tasa de filtrado glomerular, o tenemos un deterioro como tal de la enfermedad renal crónica, pues vamos teniendo un patrón de Deeper alterado, ¿de acuerdo? Entonces, o tienen incluso un incremento mayor durante la noche o no presentan este descenso, ¿de acuerdo? Les dejo también este artículo publicado en Nature. Es un estudio retrospectivo unicéntrico que incluyó aproximadamente 1.100 pacientes. La gran mayoría tenían una tasa de filtrado glomerular menor de 60. La gran mayoría de ellos, más bien, para el criterio de inclusión era que tuvieran una tasa de filtrado menor de 60 y la gran mayoría tenían una tasa de filtrado en promedio de 25. El tratamiento que se les daba era con calcio antagonistas, YECA o ARA2. Entonces, aquí lo que se documentó, como ya vieron ustedes en la imagen previa, es que el 86% de esta población tenía un patrón de non-deeper, ¿de acuerdo? Y su objetivo era valorar si esto tenía algún impacto en la reducción de más del 40% de la tasa de filtrado glomerular, la necesidad de terapia de reemplazo renal y la muerte por causas renales. Y aquellos pacientes que tenían este patrón de non-deeper y que eran hipertensos, tenían una mayor probabilidad de presentar este outcome primario. ¿De acuerdo? O sea, además de eventos cardiovasculares, también tenemos un deterioro mayor de la tasa de filtrado glomerular. Ahora, esto también es básico y también para ustedes, semis, que están por aquí, la toma de la presión arterial. A veces creemos que solo tienen que llegar y poner el brazo y que no hay como tal un método estandarizado, pero sí lo hay. Y de hecho, las recomendaciones de metas que tenemos en los pacientes y particularmente del artículo Sprint y de las recomendaciones que van a ver en la CADIGO de la 2020, te hablan del monitoreo estandarizado y eso es en consultorio. Obviamente podemos utilizar algunos otros métodos que ya vamos a platicar de ellos, pero la medición tiene que realizarse de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Entonces está la medición estandarizada en consultorio, la medición en domicilio y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o este mapa, ¿de acuerdo? En relación a la medición estandarizada de consultorio, Isa, ¿me puedes decir cómo se debe tomar la presión o cómo se considera la medición estandarizada? Ajá, sentado en qué, o sea, sentado, pero, ajá, ¿qué más? Ok, a la altura del corazón, ok, ajá, ¿qué más? Los pies en el suelo, la espalda, valga la redundancia, sobre el respaldo, ¿qué más? Ajá, exacto, no haber tomado estimulantes por más de 30 minutos. Estimulantes quiere decir tabaco, café, que haya hecho algún tipo de actividad física. 5 minutos, de 3 a 5 minutos de completo reposo y eso incluye que nadie le esté hablando. Tiene que estar en una habitación donde el cuarto pues esté en una temperatura ambiente, que no haya ruido y sobre todo, como ya les comentó Isa, el brazo a la altura del corazón y que si nosotros utilizamos pues estos baumanómetros, la cámara de aire debe cubrir del 75 al 100% el brazo del paciente. Entonces tratar de nosotros revisar eso porque a veces le ponemos un bauma muy pequeño a un paciente que a lo mejor tiene un brazo un poco más grande y pues eso nos puede alterar la medición, ¿de acuerdo? Se deben de hacer 3 tomas con un intervalo de 1 minuto aproximadamente
y se debe de realizar el promedio de las últimas dos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se puede hacer la medición en domicilio? Aquí les estoy hablando de los pacientes con enfermedad renal crónica y del otro extremo van a ver a los pacientes que se encuentran en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Lo ideal es que ustedes le pidan a su paciente por lo menos una semana o 3 a 6 días previa a su consulta que se realice las tomas como ya les comenté. 2 tomas por cada medición, mañana y tarde, y que eso se los escriba en un papelito y se los traiga a la consulta. Ahorita vamos a platicar cuál es la hipertensión de bata blanca o el efecto de bata blanca y por qué es importante considerar las mediciones en domicilio. En pacientes que están en diálisis o diálisis peritoneal o hemodiálisis, en el contexto de hemodiálisis, ustedes saben que hay periodos pues, que obviamente están libres de sesión. La gran mayoría de los pacientes están 3 veces por semana, entonces tenemos aproximadamente 4 o 3 días que están libres de terapia de sustitución. Entonces tenemos que hacer la toma en los días libres, tienen que ser en 6 ocasiones, es decir, en un periodo aproximadamente de 2 semanas, ¿de acuerdo? Para nosotros poder hacer una valoración correcta. En pacientes en diálisis peritoneal realmente no tienen estos cambios, es un tipo de terapia de sustitución que es literalmente todos los días, entonces podemos hacer la toma literalmente como un paciente que no está en terapia de sustitución, 7 días previos a la valoración por el médico. Es importante recordar que el gold estándar para pacientes que se encuentran en hemodiálisis es un monitoreo ambulatorio de la presión por 44 horas, ¿de acuerdo? Cubriendo los periodos interdialíticos de media semana. Y ya me escucharon hablar mucho del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, pero ¿alguien sabe qué es? Ok. Súper, Sofi, sí, justo. Realmente puede ser de 24 a 48 horas, pero sí, realmente es lo que hace. Como aquí les puse la imagen. Se pone un baumanómetro, el paciente anda con el aparatito que es el que tiene las indicaciones y el que hace el registro, y se toma durante el día cada 15 a 20 minutos y durante la noche cada 30 a 60 minutos. Y la máquina va guardando todas estas tomas, ¿de acuerdo? Se obtiene un promedio de día, de noche y de las 24 horas y requerimos que el 70% de estas tomas sean correctas para considerar válido el estudio. Y esto me sirve para discernir entre los diferentes tipos de hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Aquí creo que es un poquito más fácil que podamos ver lo que les comentaba del dipping. Si podemos observar, aquí es donde el paciente empieza con el sueño y tenemos ese descenso de la presión arterial, ¿de acuerdo? Así es como te lo reporta el mapa, te sale acá ay, no sé por qué no se ve el cursor, pero bueno, te obtiene el promedio de las presiones tanto sistólicas como diastólicas durante el transcurso del día, ¿ok? Y eso te permite a ti, pues, saber algunas cosas. Así te lo reportan, te ponen presión sistólica, presión diastólica y la presión arterial media. Te pone cuáles son, por ejemplo, durante el día, cuál es el promedio de la presión sistólica, cuántas tomas se hicieron, te pone también durante la noche cuántas tomas se hicieron, cuál es el promedio, y durante 24 horas te hace también el promedio tanto de sistólica, diastólica y de la presión arterial media. Y si se dan cuenta, el mismo estudio te reporta si hay dipping o no hay dipping, que está aquí abajo. ¿Ok? ¿Cuándo debo solicitar este monitoreo ambulatorio? En pacientes que llegan hipertensos o que se asocian a la hipertensión de bata blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la valoración durante la consulta presente cifras elevadas de la presión arterial, pero que en casa refieran ellos que la presión se encuentra dentro de parámetros normales. Condiciones a hipertensión enmascarada, que ahorita vamos a hablar sobre ella. Valoración de cifras de nocturnas y la presencia de dipping, que en el contexto de mis pacientes todos deberían de tener un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, porque yo espero que cerca del 80 y tantos por ciento presenten o un non-dipping o un dipping reverso, ¿de acuerdo? Hipertensiones resistentes, también vale la pena solicitarlo. En pacientes en los cuales tengamos hipertensión grado 1 en consultorio, con elevación marcada de la presión arterial, pero que no tenga yo daño a órgano blanco. En aquellos pacientes que tengan daño de órgano blanco, pero que no tengan la presión alta en consultorio, o en enfermedades que esperemos que tengan una alteración del dipping, ¿de acuerdo? SAOS, enfermedad renal crónica, diabetes o disfunción autonómica.
¿Qué es lo que yo voy a encontrar en el Deeping en aquellos pacientes que tengan enfermedad renal crónica? Vamos a tener una alteración del ritmo circadiano, vamos a tener una variación circadiana de menor amplitud. Muchos ya platicamos, van a ser non-deepers y conforme la enfermedad va progresando, vamos incluso a tener una mayor cantidad de deepers reversos y una hipertensión matutina sostenida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la CALCO del 2020? Ellos sugieren que las mediciones fuera del consultorio, utilizando el monitoreo ambulatorio, el monitoreo en domicilio, se utilicen para complementar las mediciones que hagamos nosotros en consulta, con el objetivo de hacer un adecuado diagnóstico y tratamiento. Ya me escucharon hablar de cuáles son los diferentes fenotipos. La verdad es que se clasifican en 4: hipertensión de bata blanca, hipertensión sostenida, normotensión e hipertensión enmascarada. Y creo que este cuadro nos permite determinar y definir cada una de ellas. Hipertensión de bata blanca es aquellos pacientes que en consultorio tienen elevación de las cifras tensionales, pero en domicilio no. Hipertensión sostenida es aquellos que tienen elevación de presión arterial tanto en domicilio como en consultorio. Normotensión, pues su nombre lo dice, en ningún contexto tienen elevación de la presión arterial. E hipertensión enmascarada es aquellos que en consultorio tienen cifras estables, pero que en domicilio se encuentran fuera de metas. Aquí les dejo también lo que se considera o las definiciones de presión anormal y normal en pacientes con enfermedad renal crónica según la AJA, que como pueden ver, básicamente es arriba de 130/80 o menor de 130/80. ¿Qué beneficio tiene el realizar esto? ¿Qué importancia tiene? Se los dejo en este estudio publicado en el Journal of Hypertension en el 2007. Aquí se incluyeron, fue una población bastante grande, fueron 11,502 pacientes, el promedio de edad de ellos era de 63 años, prácticamente mitad hombres y mitad mujeres. Se valoró la incidencia de eventos cardiovasculares fatales y no fatales y tuvimos un promedio de seguimiento de 8 años. La verdad es que nada despreciable. ¿Y qué fue lo que se documentó? Que en aquellos pacientes que tenían hipertensión sostenida, teníamos un hazard ratio de 2.28 para presentar estos eventos cardiovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos un doble de riesgo de presentar los eventos en aquellos pacientes que tenían hipertensión sostenida. En pacientes con hipertensión enmascarada también teníamos un hazard ratio elevado de 2 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Y en aquellos que tenían hipertensión de bata blanca tuvimos un hazard ratio de 1.2 pero con un intervalo de confianza que realmente no era estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué dice la evidencia hasta el momento? La hipertensión enmascarada y sostenida se han asociado con riesgo cardiovascular y mayor deterioro de la función renal en comparación con la normotensión. Si bien la hipertensión de bata blanca se ha relacionado con un modesto incremento del riesgo cardiovascular en comparación con la normotensión, todavía la evidencia pues es discrepante. Van a encontrar estudios donde sí dicen que la hipertensión de bata blanca tiene eventos cardiovasculares o favorecen y otros no. ¿Ok? Pero en comparación de la normotensión, pues técnicamente sí hay un riesgo mayor. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuáles son las metas? Esto es algo bien discutido. Les dejo aquí las diferentes guías que tenemos al momento. Déjenme intentar quitar esto. Ahí estamos, mejor, ¿no? Tenemos la guía de la ISH, la guía de la ESC y la guía de la AJA. Si se dan cuenta, aquí les puse las cifras de tratamiento. En todos te dicen, ok, tanto la ISH como la ESC dicen, bueno, si el paciente no está arriba de 140/90, no inicies tratamiento, salvo que tenga un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, ¿mis pacientes con enfermedad renal crónica tienen alto riesgo cardiovascular? ¿Sí o no? Sí, ok. Entonces se busca que nosotros empecemos tratamiento en aquellos pacientes que tengan la presión arriba de 130/80, ¿de acuerdo? Eso según la ESC y la AJA te dice algo similar. Con riesgo cardiovascular alto, inicia tratamiento, aquí lo vemos, con riesgo cardiovascular arriba del 10% cuando tengan cifras arriba de 130/80, ¿de acuerdo? El diagnóstico en pacientes con hemodiálisis en el mapa es cuando superamos las cifras de 130/80, en domicilio 135/85 y en consultorio arriba de 140/80. En diálisis peritoneal arriba de 140/80. ¿De acuerdo?
Les dejo aquí los estudios en pacientes con enfermedad renal crónica y los outcomes en función renal, porque van a haber muchos estudios y mucho debate sobre cuál es el tratamiento óptimo, cuál es la cifra óptima, a qué punto los debo de llevar. ¿De acuerdo? Les dejo el estudio del MDRD en 1994, el LASK en el 2002 y el RAIN en el 2005. Realmente entre tener un control estricto o no estricto en relación a la progresión de la enfermedad renal crónica, la gran mayoría no tuvo ningún beneficio. Pero se hicieron subanálisis que en aquellos pacientes que tuvieran proteinuria, la gran mayoría con proteinurias arriba de 1 gramo, o en el estudio ASK incluyeron pacientes que tuvieran un RAC arriba de 0,2. Aquí sí el tener un mejor control de la presión arterial o ¿cómo se llama? Un control más estricto, sí tenía beneficio en la progresión como tal. ¿De acuerdo? Más bien, sí tenía un menor deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Todas las recomendaciones que ustedes lean en la KDIGO van a estar basadas en este artículo que se publicó en el New England en el 2015. Es el artículo Sprint. ¿Ok? En ellos se incluyeron aproximadamente 9,361 pacientes con una presión arterial que estuviera arriba de 130 la sistólica o más y que tuvieran un riesgo cardiovascular alto. Pero ojo, la cantidad, los pacientes que se incluyeron con diabetes no estaban, se excluyeron a los pacientes con diabetes. El paciente que tenía un deterioro de la tasa de filtrado glomerular era un CADIGO 3, no incluyeron pacientes con CADIGO 4 o 5. Y pues aunque ellos refieren que las metas como estrictos es que los llevaran a 120 la sistólica, realmente muy pocos pacientes alcanzaron ese valor. La gran mayoría se mantenían en 128, 125. Ellos hicieron dos grupos, a uno lo consideran como no estricto y al otro como un control más estricto. El estricto era aquellos que tuvieran una presión sistólica menor de 120 o esa era la meta, y a los otros que estuvieran abajo de 140 pero que no llegaran a los 120. ¿De acuerdo? Y el outcome primario que ellos trataban de determinar eran eventos cardiovasculares como infarto agudo al miocardio, eventos coronarios agudos, falla cardíaca, stroke o muerte de origen de tipo cardiovascular. ¿Y qué fue lo que vieron? Aquí les dejo este análisis por subgrupos. Como podemos observar, aquellos pacientes que ya tenían un diagnóstico como tal de enfermedad renal crónica, el beneficio que tenía el sprint, por la verdad es que tocaba la unidad y no era como muy significativo. Pero en aquellos pacientes que no tenían un diagnóstico como tal de enfermedad renal crónica, ¿qué pasaba? Teníamos una mayor probabilidad de tener un beneficio con el tratamiento intensivo, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser muy reservados al momento de nosotros hacer recomendaciones basados en el estudio SPRINT en el contexto de enfermedad renal crónica. También aquí les pongo los pacientes que se incluyeron con enfermedad renal crónica de base y con los outcomes que ellos también trataron de valorar, que eran aquellos que tuvieran algún outcome de tipo renal, que quiere decir que tuvieran una reducción de más del 50% o que terminaran en diálisis. Si se dan cuenta, realmente los intervalos no fueron estadísticamente significativos y como tal no había un beneficio en el desenlace de tipo renal, ¿de acuerdo? Y aquellos pacientes que pues realmente no tenían enfermedad renal crónica de base y que teníamos un monitoreo más estricto, ¿qué pasó? Sí tuvimos un beneficio o de evitar el riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces, conclusión del estudio SPRINT, para pacientes que no tenían enfermedad renal crónica, sí podemos llegar a ver un beneficio en la reducción de la tasa de filtrado glomerular, pero aquellos pacientes que ya tienen un deterioro como tal de la tasa de filtrado glomerular, realmente el ajustar la presión arterial a menos de 120 no tiene como tal algún beneficio, ¿de acuerdo? Esta es mi interpretación del estudio SPRINT. Se hicieron algunos subanálisis en donde, bueno, este es más bien un artículo publicado en JAMA en el cual sí se incluyeron pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y 5, que es precisamente la población que estaba excluida en el estudio SPRINT. ¿Qué fueron lo que vimos? Les dejo también aquí la tabla de Forest Plot.
Esto tenía como objetivo valorar si teníamos algún beneficio en estratificar los diferentes subgrupos de los pacientes que teníamos en estadio 3 y 5 y si tenían algún evento, algún beneficio en relación al riesgo cardiovascular y también de los desenlaces renales. Y podemos observar que si bien la gran mayoría de todos los subgrupos analizados tocaban la unidad y se considera que no es estadísticamente significativo, hay una tendencia, que probablemente alguno de mis maestros me regañaría por decir esto, pero hay una tendencia de decir que aquellos pacientes que no son diabéticos, que no tienen una disfunción renal severa, que se encuentran con cifras tensionales arriba de 140-60 o que bien logramos una diferencia sistólica arriba de 12 milímetros de mercurio, pudieran llegar a tener un beneficio de un control más estricto. Que ojo, en este artículo el control más estricto, y se los puse aquí abajo, es que la presión sistólica fuera menor de 130, ¿ok? No son las mismas metas que sugiere el sprint. Bueno, y entonces, pues ya les dije muchas cosas, que si el sprint dice que menor de 120, quiero que me entiendan que en todos los pacientes a grandes rasgos el sprint sí tuvo un beneficio con cifras sistólicas menores de 120. En mi población con deterioro mayor de la función renal, hablando de CADIGO 3B, 4, 5, no hay evidencia suficiente, ¿de acuerdo? En general, una presión arterial de menos de 130-80 en el contexto de enfermedad renal crónica es razonable. La evidencia sugiere que hay una tendencia a reducir la mortalidad y eventos cardiovasculares. La evidencia sobre el efecto de progresión de la enfermedad renal crónica, es decir, que yo, un paciente que ya es enfermo renal crónico y lo controlo con presiones más estrictas, ¿me va a tener un desenlace favorable para la cuestión renal? No. ¿Ok? No me va a beneficiar como tal la progresión. Pero pacientes con proteinuria, y esto basándolos en el estudio ASC, el MDR que ya les mostré anteriormente, la disminución de la presión arterial va a reducir la caída de la tasa de filtrado glomerular en aquellos pacientes que tengan proteinuria. ¿Ok? ¿Todos claros? ¿No los he revuelto? ¿Seguros? Lo ponen como arriba de 1 gramo, la gran mayoría de los estudios, o el más grande. Pero ¿qué dice la CADIGO? La CADIGO del 2021, y si ustedes revisan la de enfermedad renal crónica del 2024, te dicen que trates de llevar a los pacientes con cifras menores de 120. Si ustedes se van a la referencia que toman, ¿qué artículo creen que es? El sprint, exactamente. Entonces, sí podemos intentarlo, llevar a nuestros pacientes con el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular, pero entender que no existe evidencia para aquellos pacientes con enfermedad renal crónica CADIGO 4 o 5, que fueron los excluidos en el estudio. En pacientes con diabetes, ya platicamos que se excluyeron a los pacientes con diabetes, pacientes obviamente en que las diastólicas son menores de 50, pacientes en los extremos de la edad, que sean menores de 50 años o arriba de 85 años, aquellos que tengan hipertensión de bata blanca, y obviamente esto se tiene que individualizar. No me sirve de nada que tengan a un paciente con una presión arterial de 110 y que el paciente se levante y que tenga hipotensión ortostática o que no pueda tener una vida pues normal, ¿de acuerdo? Entonces hay que considerar los efectos adversos. Y es importante recordar que esta meta debe ser, o lo que te piden es que sea con una medición estandarizada en consultorio. Pero la verdad es que mi recomendación es que sí nos apoyemos de las mediciones en domicilio, ¿ok? Ahora bien, las opciones terapéuticas. Tratamiento no farmacológico en estos pacientes, pues es necesario y se tiene que recomendar, porque si vemos y si sumamos la disminución de las sistólicas que logramos por milímetros de mercurio por cada uno de los eventos que nosotros hacemos, pues son importantes. Hay que reducir la cantidad de sal que consumimos, debe ser menor de 2 gramos, que equivale a 5 gramos de cloruro de sodio. Obviamente promover la actividad física, 150 minutos por semana. Obviamente a tolerancia de sus pacientes, si tienen a un paciente en el metro que tiene 75 años, que es diabético, tiene neuropatía diabética, no le vamos a decir que se ponga a hacer un HIIT. Vamos a tratar de que pues sí tenga actividad física, pero que sea de acuerdo a su pues estado de base, ¿no? Con esto vamos a tener una reducción del 5 a 8 milímetros de mercurio.
Obviamente, tratar de mejorar el índice de masa corporal o incrementar más masa muscular. Tenemos una reducción en promedio de 1 milímetro de mercurio por cada kilogramo que el paciente pierda, ¿de acuerdo? Esto en la presión sistólica. Y reducir el consumo de bebidas alcohólicas, ya saben, hombres no más al día, mujeres no más de una al día, una o menos, y la reducción que se espera es de 4 milímetros de mercurio. Sabemos que las bebidas diarias equivale a 14 gramos de alcohol puro, que por si les interesa cuidar su salud cardiovascular, les dejo aquí que esto equivale a una cerveza de 348 mililitros o una copa de vino de 148 mililitros. Entonces, traten de no superar eso al día. En relación al tratamiento farmacológico, pues creo que todos esperaban que hablara de los YECAS o ARAS. Los beneficios que nosotros tenemos se ven en pacientes que tienen una dosis máxima tolerada. Es decir, hay que tratar de incrementar la dosis del YECA o ARA según estudios clínicos y las dosis máximas, ¿de acuerdo? Es importante recordar que una vez que nosotros iniciamos este tipo de tratamiento, lo ideal es que revaloremos a nuestro paciente a las 2 y 4 semanas con el objetivo de valorar la función renal, que no tengamos un deterioro mayor de la tasa de filtrado glomerular por los efectos hemodinámicos que producen estos medicamentos de más del 30% y que pues no tengamos hipercalemia. Ojo, ahorita en el contexto de hipercalemia, obviamente que no sea una hipercalemia severa y que no produzca cambios electrocardiográficos, podemos utilizar muchas herramientas como diuréticos, quelantes de potasio, que ya van a estar viendo mucho la cuestión del Lokelma, que está tomando mucha fuerza, para tratar de no reducir el tratamiento de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? ¿Alguien me puede recordar nada más qué es lo que hace los YECAS y los ARAS a nivel del glomérulo? Ahí está. La eferente, exactamente. Muy bien. Entonces, la recomendación es que los utilicemos en aquellos pacientes que tengan albuminuria, ya lo sabemos por los efectos que tienen en el filtrado glomerular, pero pues la verdad es que los podemos utilizar en pacientes con enfermedad renal crónica con o sin albuminuria, que ya platicamos que el beneficio se ve mayor en pacientes con albuminuria. Gracias, Dani. Muy bien, sáquenle foto a esto si quieren. Estas son las dosis y cómo se deben de administrar los YECAS y los ARAS. Recordar que la gran mayoría de los medicamentos se puede administrar de 2 veces al día más o menos. Solamente el fosinopril, el lisinopril y el perindopril y el trandolapril son medicamentos que se administran una vez al día. También les recomendaría que viéramos el pico de inicio. Si ustedes quieren mejorar la presión arterial en breve de su paciente porque les sabrán aquí que el paciente está súper hipertenso, evidentemente su opción inicial no sería ni el anapril ni el lisinopril. Nos iríamos más por a lo mejor captopril, o pueden utilizar para verse un poquito más fancy ramipril y utilizar otro tipo de medicamentos que tienen su pico de inicio en la primera hora de tratamiento. ¿De acuerdo? Ahora bien, los ARA2 también pues tienen el mismo mecanismo y el mismo beneficio que los YECAS. Les dejo aquí también la posología. La gran mayoría de ellos se administran una vez al día. Solamente el losartán y el leprosartán, que por lo menos a mí no me ha tocado prescribirlo, el losartán obviamente sí, pueden ser 2 veces al día. El resto se dan una vez al día, ¿de acuerdo? Y bueno, les dejo un estudio muy clásico. Este se publicó en Annals of Internal Medicine en el 2001. Es un clásico, es el HOPE. Este tenía como principal efecto valorar que en pacientes que tuvieran enfermedad renal crónica, los outcomes cardiovasculares, que son los MACE, que ya estuvimos platicando. Ellos utilizaron ramipril como tratamiento de base. ¿Y qué fue lo que observamos? Tuvimos un menor riesgo de aquellos pacientes que tuvieran infarto agudo del miocardio, stroke, muerte cardiovascular o muerte de cualquier tipo en aquellos pacientes que tuvieran que como tratamiento IECA, ¿de acuerdo? Y si ven el beneficio o bueno, lo que a nosotros más en el contexto de nefrología es que la gran mayoría de los pacientes pues ya tenían una tasa de filtrado glomerular menor de 65, ¿ok? Entonces, los YECAS en el contexto de enfermedad renal crónica, ¿me dan un beneficio o no de origen cardiovascular? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ok, podemos argumentar con el estudio HOPE.
Y aquí se los dejo de manera más clara. Podemos ver que aquellos pacientes, esta es una gráfica que trata de evidenciar los eventos por cada 1000 personas. Obviamente a mí lo que me interesa, que ahorita es el tema de la clase, es aquellos pacientes que tengan una concentración de creatinina arriba de 1.4. Aquí que ven en un color un poquito más, pues sí, es como grisecito intermedio, podemos observar que aquellos pacientes que tomaban Ramipril en el contexto del outcome primario, que son los MACE que ya les comenté, tienen un menor riesgo de presentarlo. También infarto agudo del miocardio, menor riesgo en comparación de todos los pacientes y en comparación del placebo. Muerte de cualquier tipo, también beneficio con Ramipril. Y muerte de origen cardiovascular, también beneficio con Ramipril. Y creo que en esta gráfica queda mucho más claro que en la gráfica previa. Aquí les dejo también los forest plot para varios análisis por subgrupos. Podemos observar que aquellos, ya volvimos a platicar, que aquellos que tienen, ya no es microalbuminuria, pero bueno, es un estudio del 2001, ya es albuminuria severamente incrementada o moderadamente incrementada, tienen un beneficio. Aquellos pacientes que tienen también enfermedad cardiovascular, pacientes que tienen un deterioro con hiperglicemia o aquellos que tienen diabetes tipo 2 fueron los grupos que presentaron un mayor beneficio. Y finalmente les dejo también este estudio publicado ya también hace bastantes años, en el 2001. En ellos tenían como objetivo valorar los efectos que tenía el irbesartán en aquellos pacientes que tuvieran nefropatía por diabetes tipo 2. Aquí se incluyeron 1,715 pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. La gran mayoría de los pacientes tenían una tasa de filtrado pues ya deteriorada, la creatinina andaba en 1,5 o 2 y teníamos una proteinuria cercana a 3 gramos. Se les dio irbesartán de 300 miligramos contra amlodipino y el outcome primario pues serán los eventos renales, ¿de acuerdo? Les dejo aquí esta tabla para que vean que realmente en todos los pacientes lograron las mismas cifras de presión arterial, tanto con amlodipino como con el irbesartán. O sea, la diferencia no radicó en la meta de presión arterial que ellos estaban manejando, que era 140-80 más o menos, ¿ok? Pero ¿qué fue lo que pasó? En relación al seguimiento, podemos observar que en aquellos pacientes que tomaban irbesartán teníamos una mejoría en los eventos primarios, que fue lo que se clasificó como los eventos renales. También tuvimos una disminución en la progresión de la enfermedad renal, que lo podemos ver de este lado, y también tuvimos un menor aumento de la creatinina, y esto por ende porque tuvimos una menor progresión de la enfermedad renal. Si bien las muertes por cualquier otra causa no fueron significativas, si bien sí fue un beneficio el utilizar el IECA o ARA, ¿de acuerdo? O bueno, en este caso era el ARA2, que era irbesartán. Entonces, ¿qué dice la CADIGO? Recomendamos utilizar IECA o ARA2 en pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes, con o sin proteinuria, ¿de acuerdo? Porque ya vimos que tienen beneficio tanto en eventos cardiovasculares como en la cuestión de la progresión de la enfermedad renal, ¿de acuerdo? Alfa-adrenérgicos, ¿alguien me puede decir cuál es el que utilizamos? O más bien, yo no, pero que se utiliza de manera frecuente. Exacto. ¿Y qué riesgo tiene, Alan? Exacto, son bajas de presión arterial muy, muy intensas. Digo, hay veces en las que no cede la presión arterial y que pues, necesitas utilizarlo, sí, pero para el manejo crónico, la verdad es que no es recomendable. Tiene alto riesgo de hipotensión ortostática, obviamente también, sobre todo en pacientes que están en sesiones de hemodiálisis, les ultrafiltramos casi 4 litros y luego todavía les ponemos un alfa-adrenérgico, pues favorecemos riesgo de caídas y de fracturas. ¿Hay algún geriatra aquí? Ah, vas a estar de acuerdo conmigo. Hay que tener cuidado. Estudios que obviamente estos medicamentos, la verdad, la gran mayoría de los estudios sugieren que se aumentan las hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, los pueden utilizar, sí, pero la verdad es que no sea nunca su primera línea, solamente algo ya como muy de rescate. Los beta bloqueadores, ojo, ahorita les estoy hablando del tratamiento en pacientes que no están en hemodiálisis ni diálisis peritoneal. Los betabloqueadores no se consideran como tratamiento de monoterapia en este contexto, pacientes sin terapia de sustitución.
tampoco es primera línea en pacientes con enfermedad renal crónica. En su mayoría tienen un metabolismo hepático, salvo el atenolol, que sí tiene un metabolismo renal. Igual les dejo aquí las dosis. Todo esto lo saqué de la guía de la AJA de hipertensión y ahí pueden encontrar estas tablas para la adecuada administración. Calcioantagonistas, los dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, ya sabemos, amlodipino, felodipino y nifedipino de liberación prolongada, que son los que más utilizamos. Ojo también, donde tenemos las dosis pico, acuérdense que estos tardan un poquito más, entonces si queremos un control más rápido, no vamos a administrar ningún tipo de calcio antagonista, nos iríamos por otra opción, ¿de acuerdo? Los no dihidropiridínicos como el diltiazem y el verapamil, yo sé que no los utilizamos, solamente sí quería mencionarles que, y esto es bien importante, tanto los no dihidropiridínicos como los dihidropiridínicos, salvo el amlodipino y el felodipino, están contraindicados en pacientes con falla cardíaca. ¿Ok? Es bien, bien importante que lo tengamos en cuenta. Ustedes ven muchos pacientes en el metro que tienen esta enfermedad, entonces si van a utilizar un calcio antagonista, amlodipino o felodipino, ¿ok? Es importante saber que este tipo de medicamentos pueden producir un edema muy, muy importante en miembros inferiores, un edema que puede confundirse hasta con un síndrome nefrótico. Y realmente el tratamiento, ¿cuál es? La suspensión del medicamento. Entonces, también en sus diagnósticos diferenciales de un paciente que tenga edema, puede encontrarse el consumo de este tipo de fármacos, ¿de acuerdo? Ahora, esta tabla que está bien fácil, se las dejo. Realmente es un resumen de los diferentes estudios clínicos que trataron de valorar los beneficios de los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Son 3 estudios, 9 en los cuales se incluyen verapamil y 3 de diltiazem. Beneficios en relación a la proteinuria, porque ustedes lo van a ver que en algunos estudios o en algunos lados dicen que sí tienen beneficio en la reducción de la proteinuria. Y la verdad es que sí, pero es importante saber en qué contexto y en qué dosis. Las dosis mínimas en las cuales se vieron estos beneficios fueron con verapamil con 180 miligramos día. No sé qué pensarían Capu y Harry si les dijéramos nosotros que vamos a utilizar esa dosis de verapamil. Yo lo consulté con ellos cuando estaba haciendo esta presentación ya hace algún tiempo y realmente me decían que nunca habían utilizado dosis tan altas por el efecto adverso de producir bradicardia, ¿no? O algún tipo de bloqueo. También la dosis de diltiazem esta no fue tan característica o en los estudios, tan estandarizada como en el uso de verapamil, pero pues también, si tuvieron una reducción de la proteinuria de hasta 2.8 gramos, sí, pero siempre como efecto aditivo tanto del IECA o ARA2 y se desconocen los efectos a largo plazo. Entonces mi recomendación, ya tenemos como muchas otras opciones para el control de la proteinuria, yo no lo utilizaría, qué miedo andar bloqueando a la gente y luego venga con ese contexto. Las tiacidas, David, ¿dónde hacen su efecto? Las tiacidas. Ajá. Eso, muy bien. Eso, muy bien, claro, en el NSC, ¿de acuerdo? Antes se decía que estos medicamentos ya no se debían de utilizar en pacientes que tuvieran un deterioro de la función renal, pero hace no mucho tiempo se vio este estudio donde se incluyeron pacientes ya con incluso CADIGO 4 para el control de la presión arterial utilizando clortalidona. Fueron 160 pacientes, la gran mayoría tenían diabetes y la tasa de filtrado glomerular andaba entre 23.2 más menos 4, un CADIGO 4, sí, un CADIGO 4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles fueron los beneficios? Sí tuvimos al añadir clortalidona una disminución de la presión sistólica de más de 8.1 milímetros de mercurio y de la diastólica de 10.1 milímetros de mercurio. Esto se llevó con una titulación de hasta 12.5 o hasta 50 miligramos. Aquí se los puse, la diferencia de la presión fue casi de 10 milímetros de mercurio con el uso de clortalidona, ¿de acuerdo? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Ok. Digo, no hay ningún problema, si tienen que salir adelante, ¿eh? Y tuvimos también una disminución ahí no despreciable del 50% de la proteinuria. Obviamente ya sabemos que tenemos que cuidar los efectos adversos de todo tipo de diuréticos. Los diuréticos de ASA
si bien no son como tal un antihipertensivo, sí ayudan a controlar el estado de volemia de los pacientes. En este contexto sí tienen mucha relación, ¿de acuerdo? Tienen acción corta, usualmente son utilizados en pacientes que pues tienen edema, que tienen una tasa de filtrado glomerular ya deteriorada, y hay que recordar que pacientes con enfermedad renal crónica usualmente van a requerir mayores dosis. ¿Por qué? Porque tenemos muchos factores de resistencia. Acuérdense que los diuréticos se excretan a través de los túbulos. Entonces, si tenemos una menor cantidad de túbulos y una menor cantidad de vasculatura, pues necesito una mayor dosis. ¿De acuerdo? Los antagonistas de aldosterona, la verdad es que yo los quiero mucho, o sea, la espironolactona y la eplerenona actúan en el canal de NAC o bloqueando el receptor de aldosterona. Les dejo este metaanálisis que tenía como objetivo valorar los efectos obviamente también los efectos antihipertensivos, pero también el beneficio aditivo que tiene el uso de estos medicamentos en la reducción de la proteinuria. Y la verdad es que no son nada despreciables. Este es un metaanálisis de 19 estudios con un total de 1,640 pacientes, en donde utilizamos dosis de 25 miligramos de espironolactona, que la verdad es que no es tampoco una dosis tan alta. Tuvimos una reducción de 6 milímetros de mercurio en la presión sistólica, de 1,7 de la presión diastólica y una reducción de la proteinuria de hasta el 40%, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿tenemos riesgo de hipercalemia? Sí. ¿Es un medicamento que tenemos que utilizar con cuidado? Sí, sí lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Ya ahorita está lo de la finerenona, ya también es un medicamento que por el tipo de fármaco que es no esteroideo, técnicamente no produce estos efectos adversos. Pero, pues bueno, se los dejo ahí solamente para que lo consideren, pero úselo con cautela, porque sí el riesgo de hipercalemia en este metaanálisis fue 3 veces mayor, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, si nosotros quisiéramos utilizar algún tipo de antihipertensivo en pacientes con enfermedad renal crónica que no tengan terapia de reemplazo renal, mi primera opción serían los YECAS o los ARAs. Mi segunda opción podríamos utilizar los no dihidropiridínicos, amlodipino, felodipino, o un diurético, depende del contexto de su paciente. Como tercera opción, un diurético o un calcio antagonista no dihidropiridínico. Y como cuarta opción, pues estos antagonistas de mineralocorticoide como espironolactona. ¿De acuerdo? Y bueno, ya prometo que voy a irme más rápido, es hipertensión en hemodiálisis. Los que van a rotar con cualquier nefrólogo, creo que todos estamos en las terapias de hemodiálisis, van a ver que es el pan de cada día. O sea, y esto es uno de los factores de riesgo cardiovascular que sí podemos modificar en los pacientes. Les dejo esta guía de Nephrology Dialysis and Transplantation del 2017. Realmente la evidencia que tenemos al momento es muy poca. No hay estudios que incluyan los pacientes que se encuentran en terapia de sustitución. Les voy a poner los que son y los que sí han mostrado un beneficio, que desgraciadamente el único medicamento que ha mostrado un beneficio como tal para disminuir el riesgo cardiovascular en estos pacientes, ¿cuáles son, Sofía? ¿Dani? Los beta bloqueadores, es correcto. Ok, esto ya lo platicamos, el mapa, la medición en consultorio y la medición estandarizada. Manejo no farmacológico, el peso seco. Van a ver que cualquier nefrólogo con el que ustedes estén les habla del peso seco. El peso seco se define como aquel peso en el que mi paciente está normotenso, no tiene efectos adversos y logro que esté sin algún tipo de antihipertensivo o con la dosis menor necesaria. Eh, Esto lo podemos, obviamente, no voy a querer que Hay muchas formas de llegar al peso seco. Lo ideal es que ya utilicemos el ultrasonido para valorar líneas B. Obviamente el edema es algo que pues, clínicamente se puede valorar, pero si no tenemos ultrasonido, podemos utilizar bioimpedancia, que también es una buena opción para medir el agua corporal total después de una sesión de hemodiálisis. Hay que reducir gradualmente el peso seco, no me vayan a querer bajarle 1 litro de jalón a un paciente. Podemos ir de 200 a 500 miligramos si la presión del paciente lo permite y no presenta efectos adversos, ¿de acuerdo? Restricción de dieta de sodio. Si consumen mayor sal, vamos a consumir una mayor cantidad de solutos, y si tenemos mayor solutos, ¿qué va a pasar? Más volumen, ¿pero por qué? ¿Qué pasa si un paciente tiene exceso de sodio? ¿Qué le va a dar? Le da sed.
obviamente. Entonces, queremos que las ganancias, obviamente por todos los efectos que ya les comenté que hacía el sodio, tanto de activación simpática, remodelación a nivel de la vasculatura, pero también les da sed. O sea, pobre gente, muchos los tenemos restringidos y obviamente una menor cantidad de sodio también va a disminuir el efecto de la sed. Tratar de que la ganancia de sodio en la hemodiálisis sea menor. No hay necesidad de que los llevemos a 140 de sodio utilizando las bases de la hemodiálisis. Esto lo van a entender ya un poquito más cuando ya roten con su nefrólogo de preferencia y van a ver que pues utilizar la menor cantidad de sodio posible, tampoco ponerle 130, ¿verdad? Tratar de llevarlo al sodio normal de 136. Y en algunas ocasiones cuando no logro llegar al peso seco, porque el paciente se me descompensa, porque tiene un corazón frágil que no me permite un retiro mayor de la presión arterial, pues podemos incrementar las sesiones, ¿de acuerdo? En frecuencia. Como ya les dije, la primera opción son los beta bloqueadores en pacientes en hemodiálisis. Son los únicos fármacos que tienen estudios que demuestran un beneficio cardiovascular. ¿De acuerdo? Como segunda línea podemos utilizar los no dihidropiridínicos como el amlodipino, felodipino. Ahí yo también metería los Yecawara, la verdad es que tampoco hacen mal. Y como tercera línea en este artículo, que es fue en el Journal Americano de Nefrología, ellos recomiendan como tercera línea los Yecas y los Aras y como cuarta línea algún vasodilatador. Ahora bien, ¿cuáles son los fármacos que son dializables y cuáles son los no dializables? Aquí les puse esta gráfica de los betabloqueadores. El que no es dializable es el carvedilol, el bisoprolol es el segundo menos dializable, el metoprolol es el más dializable y el atenolol tiene es dializable de más o menos un 70%. ¿De acuerdo? Si bien el estudio que les voy a comentar ahorita es el estudio que comparó atenolol con lisinopril. Se incluyeron 200 pacientes y en ellos se tenía como objetivo valorar los beneficios cardiovasculares. El atenolol se dio 3 veces por semana después de la sesión de hemodiálisis, esto con el objetivo de que no se barriera durante la sesión. ¿Y que tuvimos? Pues podemos aquí ver las gráficas, espero que hoy sí se alcancen a ver mejor, en donde, o creo que en esta tabla se ve mejor, que aquellos pacientes que consumieron atenolol tenían un menor riesgo de presentar eventos de tipo cardiovascular, falla cardíaca, strokes o muerte durante cualquier hospitalización o presencia o internamientos por falla cardíaca, ¿ok? Entonces, son los únicos medicamentos en pacientes con hemodiálisis, ¿de acuerdo? Les dejo aquí también, solamente para que lo tengan en cuenta, todos los IECAS se dializan. Entonces, si van a dializar a su paciente y quieren controlarle la presión y lo van a meter a sesión de hemodiálisis, se va a perder el fármaco. Lo tienen que administrar después de la sesión o bien utilizar un ARA2. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, todos son dializables. Los no dializables son los ARA2. ¿Ok? Este estudio prácticamente se los puse para que viéramos que el uso de algún tipo de, en este caso, si no mal recuerdo, fue Ramipril. Sí, fue un Yara 2 que tenía como punto valorar, fue un Yeca, un Ara, no recuerdo cuál fue, pero tenía como objetivo valorar si utilizar algún tipo de estos fármacos, perdón, fue un mesartán, aquí está en la tabla, perdónenme, tenía algún beneficio en los outcomes primarios que son los MACE. ¿Ven algún beneficio? Ninguno. Entonces, en pacientes en hemodiálisis no tienen el beneficio cardiovascular que vemos en los pacientes con enfermedad renal crónica. Diuréticos de ASA, ¿mejoran la mortalidad en pacientes en hemodiálisis? No, no la mejoran. El hazard ratio toca la unidad, pero lo que sí hacen es que tenga menores eventos de hipotensión transdiálisis. ¿Por qué? Porque el volumen urinario es oro y hay que utilizarlo, ¿ok? Llevarlos que orinen lo máximo posible, eso va a ser lo más fisiológico viable, ¿de acuerdo? Y les dejo también este estudio con el objetivo de los inhibidores de mineralocorticoides. Es un estudio que yo los dejo solamente a reserva de que lo consideren. Se incluyeron pacientes tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. Fueron 9 estudios con un total de 829 pacientes. Son estudios con limitaciones y con una evidencia baja, pero lo que se obtuvo es que sí tuvimos una mejoría en relación a los eventos cardiovasculares si utilizamos algún tipo de espironolactona, de plerrenona en el contexto de hemodiálisis. Podemos ver
que tuvimos un efecto benéfico en cualquier evento de mortalidad. Sin embargo, esta gráfica lo que habla es que teníamos un evento mayor de, ¿qué creen? De hipercalemia, es correcto. Entonces, úsenlos con cuidado. Es importante, como conclusiones nada más, conocer los mecanismos fisiopatológicos, ya los platicamos, para entender las recomendaciones farmacológicas. No existe una meta definida de presión arterial, debe individualizarse para cada paciente, pero la evidencia señala que mientras menores sean las cifras, mejor, dependiendo del contexto del paciente y del estadiaje que tengan, ¿de acuerdo? Sean bastante críticos con las recomendaciones que lean. Es importante valorar el fenotipo de hipertensión arterial. Ya vimos que sí tienen relación con los eventos cardiovasculares. La bata blanca realmente no tiene como tal una evidencia, pero pues hay que vigilarla. No van a andar dándole tratamiento, no, pero sí es algo que se tiene que considerar. Es muy importante que además de soltarle los medicamentos y promovamos el uso de medicamentos, nos apoyemos también de la terapia no farmacológica y particularmente también en los pacientes que están en hemodiálisis. Tratar de llevarlos a peso seco, tratar de utilizar una menor cantidad de sodio posible con límite inferior de 136, ¿de acuerdo? Y considerar los diferentes fármacos para tratamiento y los beneficios que presentan según el perfil de comorbilidades de su paciente. Obviamente también considerar que muchos de ellos tienen cuestiones cardiovasculares y que también obviamente se van a beneficiar de los beta bloqueadores o a lo mejor de algún YECA o ARA, ¿ok? No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Perdónenme la extensión, pero es una clase bastante larga.